Bueno, en esta oportunidad voy a presentar un pequeño resumen de la última investigación que publicamos el año pasado relativa hacia la restricción de crecimiento intrauterino en personas con síndrome metabólico. Entonces vamos a empezar hablando un poquito qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una compleja suma de síntomas y signos caracterizados que producen riesgo cardiovascular. El primero de ellos es el aumento de peso, o sea, un índice de masa corporal elevado, vale decir, el sobrepeso y la obesidad es el primer componente del síndrome. El segundo es tener una cintura de riesgo. El tercero es tener alteraciones de los lípidos sanguíneos. El cuarto es hipertensión arterial y el quinto, eventualmente, trastornos de los niveles de insulina en sangre. Ese síndrome metabólico afecta a la población en mayor medida, cada vez más a personas jóvenes también. Y el trabajo que hemos desarrollado es en personas embarazadas con este síndrome, que al mismo tiempo se embarazan y que tienen riesgo para tener niños con bajo peso. Entonces los resultados y el análisis se ha dirigido hacia los niños recién nacidos que eran de término, quiere decir entre 37 y 40 semanas, vale decir los 9 meses completos de edad gestacional, y que a pesar de nacer aparentemente con peso adecuado, tenían signos de desnutrición que normalmente no son evaluados. La problemática en nuestro medio es que se utilizan las tablas del CLAP, que se llaman del Centro Latinoamericano de Perinatología, cuya sede está en Uruguay, y que no son del todo bien llevadas, porque esas son tablas informatizadas desde hace muchos años, y que aquí no se manejan de modo informatizado por múltiples razones de acceso de la población realmente a los servicios de salud y de posibilidades de informatizarse de los propios servicios de salud. Entonces, lo que nosotros hemos intentado demostrar es la utilidad de un score, o sea, un índice de suma de factores de riesgo que fue desarrollado por un doctor hace muchos años, ¿sí? El doctor era muy famoso y bueno, lo que hizo él es determinar una serie de factores observables y medibles en el recién nacido que permitan determinar si tiene o no desnutrición. Entonces, eso se ha llamado CAN Scores, ¿no? En inglés es el Assessment de los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten esos factores? Para que haya eso. En las imágenes que ustedes han recibido van a ver cómo se ven estos niños que a pesar de tener 9 meses de edad gestacional e incluso a pesar de pesar entre 2.700 y 3 kilos, que sería lo normal, se ven desnutridos, ¿no? Se ven con las carnecitas colgando. Entonces hemos hecho primero una selección y una evaluación para presentar unas tablas para que las personas de los hospitales puedan calificar en base a esas tablas. Es decir, esas tablas, que son gráficas, muestran, por ejemplo, la calidad del pelo del recién nacido, cómo son los pliegues en la piel del pecho, de la espalda, cómo son los glúteos, qué diámetro tienen los bracitos y las piernas. Ese tipo de elementos constituyen sumados un score, o sea, un índice, con el cual se califica si estos niños recién nacidos tienen signos de desnutrición o no, ¿no? Entonces, a la vez a esos niños se les ha practicado exámenes de laboratorio donde muestra una serie de parámetros para ver si estaban alterados. En ese sentido, para hacer este trabajo en la hospital de referencia, nosotros nos abocamos al Hospital Cochabamba, que fue donde había predisposición, porque es importante además que exista la predisposición de las personas que trabajan, ¿no? De los operadores de salud. Y también capacitación a las madres mediante trípticos, a las madres de los bebés para que ellas puedan aceptar la inclusión de sus recién nacidos en el estudio totalmente de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, el objetivo fue evaluar la utilidad de este score que les menciono, el CAN Score, en la identificación de desnutrición fetal.
Fue un estudio piloto prospectivo que se llevó a cabo en el año 2018-19 y que por razones logísticas recién hemos podido publicar en el año 2021, pero que es un estudio que lo han reconocido a nivel internacional y nos han invitado a participar en otros en los que ya hemos participado también ulteriormente. La escala de la que les hablo, el doctor creador de este índice, se llama Metcalfe, falleció en el año 94 y ha dejado ese legado para uso en países donde es muy difícil diferenciar, y aún aquí, entre un niño prematuro y un niño de término pero desnutrido, porque se parecen mucho. Entonces la distinción tiene que ser muy sutil, muy minuciosa, y de eso se trata esto. Entonces pudimos contar solamente con unos 80 recién nacidos. En el curso de los meses reunir los niños que reunían los criterios de inclusión para poder identificar cuántos estaban con desnutrición, a pesar de que en las tablas normales que les he hablado, en la evaluación habitual que hacen los que reciben a los bebés, tanto los obstetras como los neonatólogos, no lo toman en cuenta. Entonces encontramos que en este hospital en particular, en los niños que tenían signos evidentes de desnutrición y revisando además todos los historiales clínicos, teníamos anualmente una prevalencia de 17% de recién nacidos con desnutrición, que eso se compara más o menos a las tablas que tiene la Organización Panamericana de la Salud para Latinoamérica, ¿no? En otros países como la India, además estos índices suben a 35% o más. Y en los países desarrollados ese índice está entre 6 y 10%. Nosotros estamos al medio, ¿no? Pero de todas maneras es un problema importante porque esta desnutrición se traduce en trastornos a corto, mediano y largo plazo. Los trastornos a corto plazo son dificultades en el momento del posparto, el niño tiene dificultades respiratorias, dificultades para adaptarse, dificultades para lograr una buena lactancia, tiene muchos problemas, además de los signos que les he mencionado de la piel flojita, la flacidez, ese tipo de signos, ¿no? A mediano plazo, que son los peores, el niño suele tener dificultades de aprendizaje, ¿no? O auténticas discapacidades neurofuncionales. Entonces, es por eso la importancia de esto. Y a largo plazo, los que no tienen mucho problema en esta etapa precoz suelen desarrollar trastornos del tipo síndrome metabólico que les hablaba al principio y riesgo cardiovascular elevado cuando llegan a la edad adulta. Entonces, son 3 niveles de riesgo con que se maneja esta dificultad y aquí no se toma en cuenta. Habrán observado ustedes así a grosso modo que la mayoría de nuestra población joven y de mediana edad, que es hombre y mujer, ¿cómo son? Son obesos o están con sobrepeso. Hay una prevalencia de eso muy importante en nuestro medio que no está lo suficientemente identificada todavía. Entonces, ¿qué más encontramos como detalle en esto del puntaje Metcalfe? Aparte de la prevalencia, que quiere decir la frecuencia, de cada 100, 17 están con esa afección. Tenemos que no había diferencias de peso, como les digo, con los neonatos considerados normales. ¿Cómo es un recién nacido normal? Un recién nacido normal tiene 3 kilos de peso y es gordito, rellenito, han debido ver todos un bebé recién nacido, ¿no? La diferencia de estos otros niños es que tiene 3 kilos de peso también, pero está flácido, con las carnecitas colgando, como les diría. Eso es un indicio de déficit de proteínas que sí comprobamos en los exámenes de laboratorio. Entonces, los resultados así a grosso modo, le digo que encontramos concentraciones alteradas de todos los analitos evaluados, a saber, los valores de albúmina y hierro sérico bajos, ¿no? Las concentraciones de calcio sanguíneo disminuidas en 100% de la población de los casos. Y había un aumento de la concentración de creatinina, que es un indicador de la función renal. Estos niños, como tienen un déficit calórico importante y están en un estado de desnutrición, entonces sobrecargan su riñón ya al momento de nacer. Entonces tienen valores que nos indican una sobrecarga del funcionamiento renal. Entonces, ya casi para concluir, les comento que cuál es la ventaja de valorar este índice, el CAN-SCORE, ¿no? O el índice de Metcalfe, es que es gratuito, requiere una capacitación simple en base a las imágenes que seguramente ustedes verán en la presentación,
no requiere insumos especiales, ¿no? Que solo con la evaluación clínica bien hecha se puede llegar a diferenciar un niño normal de un niño con riesgo, los 3 riesgos que les he mencionado. Creo que eso es lo más importante, se centraliza todo y aunque no existe consenso sobre su uso, es cada vez más, están volviendo a recordar, si se fijan desde el año 94, es bastante antiguito, están volviendo en países incluso desarrollados a reutilizar este tipo de evaluación para hacer una clasificación más integral y completa de los recién nacidos.